Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan en esta mañana. Le damos muchas gracias a Dios que usted pueda estar en este lugar. Siempre digo que si Dios le trajo hasta aquí, su propósito tendrá. Dios no hace nada al azar, Dios no hace nada por casualidad. Si el Espíritu Santo les trajo aquí en esta mañana, es porque Él quiere hablarle, porque Él quiere ministrar su vida, porque Él quiere ministrar su corazón. Bueno, el mío también. Yo siempre soy ministrado y después entonces puedo compartir lo que Dios pone en mi corazón. A todos aquellos también que nos escuchan por las redes, le damos la bienvenida en esta mañana. Deseamos que Dios les bendiga, les hable y ministre también sus vidas y sus corazones. Hoy quiero hablar en esta mañana acerca de una parábola de la Biblia. Y es la parábola del rico y Lázaro. Esto se encuentra en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, en el Nuevo Testamento. Enseguida le digo el versículo. Verso 19 en lo adelante. Lucas 16, verso 19 en lo adelante. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, verso 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Verdad? La palabra nos muestra aquí una historia que habla acerca de la eternidad. En mi país, por muchos años, hay personas que han idolatrado a los protagonistas de esta historia, ignorando que realmente es una historia que Jesús hizo y nombró 2 personajes. Y estos 2 personajes son nombrados por Jesús, como que usted le cuente una historia a cualquier persona. Pues en mi país hay mucha gente que idolatra a Lázaro. Lo tiene inclusive estatuas donde idolatran a ese Lázaro con las llagas y con los perros.
Pero fíjese para que usted vea cómo el enemigo, cómo el diablo engaña a las personas, que los lleva a idolatrar, a adorar, a creer en un Dios que nunca existió, que no existe, que solamente fue una historia que Jesús contó para darnos a nosotros una enseñanza. Y esto nos da una enseñanza de vida y nos muestra que la vida es simplemente un camino a la eternidad. A veces el ser humano no logra entenderlo, pero de acuerdo a cómo nosotros llevemos nuestra vida, podremos llegar a la eternidad y estaremos o en la presencia de Dios o estaremos en el Hades, un lugar de tormento. Las personas, el otro día encontré con unas personas que andaban predicando por la calle. Estuve comentándoles a ellos realmente de que lo que estaban predicando era incorrecto, porque muchos de ellos tienen la idea de que en la tumba se termina todo, y eso es algo que realmente es una falsa doctrina, no es bíblico eso, porque si nosotros miramos la escritura nos damos cuenta, sobre todo en esta historia, nos lo narra súper claro, nos muestra que en la tumba se queda el estuche, pero el ingrediente dentro del estuche no permanece en la tumba. Yo le decía a estas personas, le decía, bueno, tendríamos que borrar muchos versículos de la escritura. Tendríamos que tomar la escritura, coger una goma de borrar y borrar muchos versículos de la escritura para poder apoyar ese tipo de doctrina que en la tumba se termina todo. Pero realmente en la palabra tenemos muchísimos ejemplos. Este hombre en el Hades, dice la escritura en esta historia, alzó los ojos y vio a Lázaro y vio a Abraham. Nos muestra la escritura el ejemplo que cuando la persona muere y no va a la presencia de Dios, sino que es sepultado y va al Hades, se supone que el Hades está en lo profundo de la tierra. Cuando usted mira la Biblia, usted se da cuenta que hubo en una ocasión en la historia bíblica una rebelión en contra de Moisés. Fue la rebelión de Coré. Cuando Coré se rebeló con Moisés, que querían quitar a Moisés de líder del pueblo, Moisés le dijo, nos veremos al otro día aquí en este lugar y que Dios decida a quién él escogió. Cuando tomamos esta historia nos damos cuenta que Moisés oró y dijo, si como descienden todos los hombres a la tumba, descienden estos, Dios no me llamó, mas si la tierra abriera su boca y se los tragara a ellos ahora, entonces sabrá Israel que Dios me envió. Así mismo sucedió en ese día. No es una fábula, no es una metáfora. La tierra abrió su boca y la Biblia dice que descendieron vivos al Seol, al Hades, lo que se reconoce en la Biblia como el infierno. Entonces, la Biblia nos muestra que este rico fue llevado al Hades. Pero hay una característica que nos muestra la escritura y nos los dijo ¿quién? ¿Quién nos contó esta historia? Nos las contó Jesús. Jesús tuvo la posibilidad como Dios de conocerlo todo porque Él lo creó. Jesús conoce todo lo que existe porque Él lo diseñó. La palabra dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, y cuando hablamos de verbo, ¿hablamos de qué? En el español, cuando usted va a la escuela, usted estudia, el verbo es lo que da acción, es la acción, ¿verdad? Cuando usted hace una oración, algunos ya se les olvidó cómo hacer oraciones, pero bueno, no se les olvidó hablar español. Pero el verbo dentro de una oración es lo que determina la acción, ¿verdad? Entonces Jesús, pudiéramos decir que es la acción. Él creó todas las cosas. Entonces Él conoce, Él vino y nos mostró a nosotros cómo funciona esto en la vida real. La palabra dice que cuando uno muere, la palabra dice que el espíritu vuelve a quien lo dio. Lo dice en el libro de Eclesiastés. Yo le decía a estas personas, le decía, mire, entonces ¿qué hacemos con este versículo? ¿Qué hacemos con el versículo de Apocalipsis que dice, persevere hasta el fin? El que persevere hasta el fin, este sería salvo.
¿Qué haremos con el versículo que dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona? También lo borraríamos, ¿verdad? ¿Qué haríamos con los versículos que nos muestran la Escritura? Como aquel, por ejemplo, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si en la tumba se queda todo, ¿para qué necesitamos la santidad? Si en la tumba se queda todo, ¿para qué necesitamos creer en Dios? Si en la tumba se queda todo, ¿para qué necesitamos vivir una vida de fidelidad a Dios? Entonces nos damos cuenta que eso realmente no es una doctrina correcta. Y yo le decía a estas personas, les decía, hay que tener mucho cuidado cuando uno predica la palabra de Dios. Hay que tener mucho temor de Dios. ¿Por qué razón? Porque el evangelio son buenas noticias. Pero si nosotros cuando predicamos la palabra del Señor estamos enseñando a las personas una doctrina errada, somos responsables delante de Dios. Porque estamos engañando a las personas. No le estamos diciendo la verdad. A lo mejor no le estamos diciendo la verdad por desconocimiento, por ignorancia o por cualquiera de estas cosas. Pero yo creo que Dios siempre saca a la luz todas las cosas. Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él va a sacar todas las cosas a la luz y nos va a mostrar la verdad en cada asunto. Yo le decía a estas personas, tengan cuidado, porque cuando nos paremos delante de Dios un día, daremos cuenta a Dios realmente de lo que hemos hecho. Jesús habló a los fariseos y les dijo, ustedes son unos hipócritas. Jesús le dijo a los fariseos, sois hipócritas, sois sepulcros blanqueados. ¿Por qué Jesús le dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados? Porque por fuera mantenían una apariencia, pero por dentro estaban llenos de todo tipo de maldad, de robo y de muerte. Jesús le dijo, ustedes cuando hacen un discípulo, lo hacen más hijo del infierno que ustedes mismos. Entonces esto es una gran realidad que nos muestra a nosotros. Hay que tener cuidado cuando se predica. ¿Y qué se predica? ¿Qué se enseña? Porque si yo voy a ser una persona y quiero que una persona se salve y tenga vida eterna, yo tengo que predicar una cosa. Pero si yo le predico algo diferente, yo lo estoy haciendo más hijo del infierno de lo que yo puedo ser. Entonces esto es algo bien peligroso. Las personas a veces predican, o las personas a veces, a mí me maravilla cómo el ser humano se vuelve una marioneta. Es tan fácil que un ser humano se vuelva una marioneta y que se acostumbre el ser humano a ser como un loro, a repetir lo que otro te dijo. Realmente en la vida tenemos que aprender a ser personas que tenemos pensamiento, razón. Eso nos hace libres. Dios nos dio libertad de pensamiento. Podemos tener diferentes criterios todos. Podemos tener diferentes posiciones todos. Pero cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta de lo que es verdad y lo que no. Es tan clara la Biblia que nos muestra la realidad de todas las cosas. Pero hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado cuando uno predica a las personas este tipo de cosas. Porque usted está predicando una enseñanza totalmente falsa. Esta persona me decía, bueno, pues sentémonos un día y hablemos para que usted me explique. Dígale, mire, eso no tiene sentido. Le voy a explicar por qué. Es muy fácil. Usted coja su Biblia y tome una Reina Valera del 60 y comience a hojearla. Y usted se va a dar cuenta, cuando usted tome esa Biblia y tome la Reina Valera del 60, que hay muchas cosas que están totalmente cambiadas. Entonces la persona me dice, no es que estén cambiadas, es que están llevadas a un lugar, a un lenguaje más entendible. Digo, hermana, así no es. Cuando uno lee la palabra de Dios en Apocalipsis, dice, ay de aquel que ose cambiar, modificar esta escritura. Cuando la persona osa cambiar o modificar las escrituras, está tratando de engañar a las personas. Y es lo mismo para aquel que lo predica. Es exactamente lo mismo. Ahora, la Biblia nos muestra en esta escritura, en esta porción, que en la tumba no se acaba todo. Hay una vida eterna. Hay una eternidad con Dios. Y la realidad que nos muestra Jesús es que del cielo se ve el infierno y del infierno se ve el cielo. Y dice la Biblia que hay una gran cima que los separa a los dos. De tal manera, dijo
dice la Escritura que Abraham le contestó a este hombre que nadie puede pasar ni del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. No es posible. Ahora este hombre, a mí me llama la atención porque él, viendo la realidad que estaba enfrentando en el Hades, él dijo: envía a Lázaro a mi casa para que le predique a mis hermanos, de tal manera que ellos no vengan también a este lugar. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, obedézcanlo. Cuando uno mira esto, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Qué representa Moisés y los profetas? Representa la palabra de Dios, representa la Escritura, representa la ley, representa el obedecer la palabra. Cuando dice a Moisés y a los profetas los tienen, obedézcanlo. Pero él le dice: no, si alguno viene de los muertos, ellos obedecerán. Y este evento ya sucedió. Este evento sucedió y la humanidad tristemente sigue sin creer. Este evento de que alguien venga de los muertos y nos anuncie la palabra, realmente sucedió. Jesucristo, siendo Dios, dice la Escritura, y en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se convirtió en hombre. Y aún estando en la condición de hombre, dice la Escritura que se siguió humillando y murió en una cruz. Pero no solo murió el Señor Jesús, por eso en nuestra iglesia, o en la mayoría de las iglesias, o en las iglesias protestantes o evangélicas, que es como nos han denominado el catolicismo, la iglesia protestante, nosotros no tenemos a Cristo crucificado. ¿Por qué no tenemos un Cristo crucificado? Porque nuestro Dios resucitó hace más de 2000 años. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Si usted tiene algún momento la posibilidad de ir a Jerusalén, usted se va a dar cuenta que la tumba del Señor está vacía. Y no es una tumba tan antigua. Hay tumbas mucho más antiguas que la de Jesús y han sido abiertas y se han encontrado los cadáveres muchos más años antes de Cristo. Pero Cristo, siendo alguien tan importante, no lo han podido encontrar. ¿Sabe por qué no lo puede encontrar a Cristo? Bueno, lo puede encontrar usted en su corazón, ahí sí. Pero físicamente no lo puede encontrar porque Jesús resucitó y dice la Escritura que está a la diestra del trono de Dios. Él vive, Él está vivo, Él no está muerto. Y Jesús, cuando resucitó, dice la Escritura que se le apareció a más de 400 personas, anunciando el reino, anunciando la palabra. Y aún así hay personas que todavía no creen en el Señor Jesús. Por eso la palabra nos muestra, y es una realidad, a veces la persona piensa: nos vamos a escapar. Yo le decía a estas personas, también le decía: mire, realmente el ser humano se compone de 3 partes. Ayer hablaba con algunos hermanos en el tiempo de ayuno y oración que teníamos aquí en la iglesia acerca de la numerología bíblica. Cuando usted mira la creación, en la creación, ¿quiénes intervinieron? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando uno lo suma, ¿qué número nos da? El número 3. Cuando miramos la creación, el número 3 se repite en toda la creación. Cielo, mar y tierra. El hombre se compone de 3 partes físicamente: cabeza, tronco y extremidades. Espiritualmente se compone de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuando miramos la naturaleza, usted mira los árboles, se componen de 3 partes. Cuando usted mira todo en la creación, todo, la mayoría de la creación, se repite el número 3. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Que Él creó todas las cosas. A veces no nos damos cuenta, realmente, hasta en la propia familia, el esposo, la esposa, los hijos. El número 3 se repite en todas las cosas. Para poder hacer una buena mezcla, un buen hormigón, ¿cuántos materiales hace falta?
cemento, piedra y arena. Cuando uno mira, bueno, la grava viene siendo la piedra. Pero cuando uno mira todas las cosas en la vida, cuando uno mira todo lo que tiene que ver con la creación, se repite siempre el número 3. Por eso dice la Biblia, la creación muestra tu gloria, oh Señor. Entonces quiere decir que la propia naturaleza nos habla que hay un creador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Obedecer y vivir conforme a la palabra. Y una de las cosas que quería hablar en esta mañana, no podemos ser marionetas. No podemos ser marionetas, tenemos que aprender a buscar. A veces yo hablo con personas que son musulmanes. Hablo con personas como musulmanes acerca del evangelio. Simplemente debatiendo, ¿no? Llegando a un consenso de la información. Pero cuando nos damos cuenta, muchas veces las personas repiten lo que otro le dijo. Y eso realmente, como personas, es algo para mí muy frustrante. Que alguien solamente repite lo que otro le dice, no indaga, no investiga, no busca, no encuentra la verdad. Hay un hombre muy famoso, un escritor de libros cristianos que tiene muchísimos libros, que se llama Josh McDowell. Yo tengo algunos libros de él. Josh McDowell estudió en un colegio cristiano. Su familia lo llevó a un colegio cristiano, pero él no creía en Dios. Cada vez que se sentaba a comer con sus compañeros de clase, él les rebatía a sus compañeros que Dios no existía. Pero me gusta mucho Josh McDowell, ¿por qué? Porque él no fue una marioneta. Él quiso demostrar que Jesucristo nunca resucitó. Y fue hasta Jerusalén, indagó, investigó, buscó. Cuando buscó e investigó, se dio cuenta de que Jesucristo sí había resucitado. Que Jesucristo hoy vive y es Dios. Y escribió un libro, yo tengo un libro que se llama El Factor de la Resurrección, escrito por Josh McDowell. En ese libro Josh McDowell detalla científicamente cómo está demostrado que Jesucristo resucitó. Por toda la evidencia que nos muestra la arqueología, la ciencia, la historia de lo que se vivió en ese momento, nos relata que Jesucristo no se quedó en la tumba. Cuando usted quiera yo le puedo prestar el libro o se lo puede pedir por internet. Pero Josh McDowell no fue una marioneta. Entonces a veces nos vemos como personas que nos dicen Jesucristo era musulmán. El Islam vino muchos años después del cristianismo. ¿Cómo es posible que Jesucristo era musulmán? Es imposible. Entonces cuando yo escucho esas cosas, yo digo, hay que, y no solamente por esas ramas, sino por todas, hay que estudiar, hay que darse cuenta verdaderamente de la verdad. No es porque vino otro y me lo dice. Yo tengo que buscar, tengo que investigar. Y cuando yo investigo, me doy cuenta que el Dios del universo nos dijo que en la tumba no se acaba todo. Y está demostrado científicamente también que en la tumba no se acaba todo. Yo tengo un amigo mío, un buen amigo cristiano. Él no era cristiano en este momento que le pasó. Él se ahogó en una piscina y lo llevaron al hospital. Llegó prácticamente ahogado. Empezaron a entubarlo, empezaron todas estas cosas y él me contaba su testimonio. Él me decía, Félix, yo me vi cómo los médicos trabajaban en mi propio cuerpo. Él estaba arriba, y estoy diciéndole a un amigo mío, no estoy diciendo que alguien me lo contó por la televisión, ni que yo lo vi, ni que pueda hacer un invento. Estoy diciéndolo con un amigo mío de la niñez. Él me dijo, yo me vi arriba, yo me veía así. Yo estaba arriba mirando cómo los médicos trabajaban en mi cuerpo. Es una cosa tremenda. ¿Quién puede refutar una cosa así? El otro día también me hablaba una de las hermanas, decía, bueno, ellos vienen a predicar de que Dios no hace milagros. Y yo le testificaba de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. ¿Quién puede rebatir lo que Dios ha hecho en mi vida? Nadie puede.
Nadie puede decirme a mí que Dios no ha obrado en mi salud. Nadie puede decirle a usted que Dios no la ha sanado. Nadie puede convencerle a usted de eso. Entonces, cuando uno mira estas cosas, uno tiene, y no es por decir de una religión o de otra, o no es por decir de una doctrina o de otra, simplemente es señalar que debemos entrar, buscar, investigar en la palabra de Dios. La verdad. Porque la Biblia dice, ahí en un poste que tenemos ahí justo detrás de algunos hermanos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces este tipo de doctrina lo que intentan es imponer en la vida de las personas un dogma de esclavitud. Un dogma de esclavitud. Tienes que hacer esto por esto, tienes que hacer lo otro por lo otro. Hermano, usted es libre en el Señor. Y Dios quiere que usted haga las cosas por voluntad, por amor, no por obligación, ni por temor a que usted... eso es otra cosa. Lázaro hizo algo para salvarse. Él tuvo que andar por las calles predicando, no tuvo que hacer nada. El Señor le regaló la salvación. Y el Señor le dijo al rico, tú en la vida tuviste tus bienes, mas este Lázaro tuvo aflicciones. ¿Qué nos demuestra esta historia? Nos demuestra que aún en la vida, cuando lo estemos pasando mal, hay que tener puesta la mirada en lo eterno. Porque lo eterno es para siempre. En el mundo vamos a tener aflicción. Algunos de los que estamos aquí, quisiera ver sus manos. ¿No ha tenido alguna aflicción? Levante la mano si no ha tenido ninguna. Si no ha tenido lucha, si no ha tenido prueba, levante la mano. No ha tenido ninguna lucha, no ha tenido ninguna prueba, no ha tenido ningún problema en su vida. Levante la mano. No ha tenido problema ninguno. Vale. Si no ha tenido problemas y aflicciones en su vida, levante las manos. Escúchenme bien, si alguien no ha tenido problemas o aflicciones en su vida, levante la mano. No ha tenido ninguno, ningún problema, ninguna aflicción. Hemos tenido muchos, a lo mejor es que yo no me sé explicar. No existe un ser humano sobre la faz de la tierra. No existe que no haya tenido problemas. Ni existe, ni existirá. Si alguno sucede que no haya tenido problemas, usted, ser humano, yo no sé, inventarán robots y cosas de esas. Supongo que llegarán a inventarlas o las están inventando ya. Pero humano que no tenga problemas, eso no existe. Y que no los vaya a tener, tampoco existe. Los problemas siempre van a estar. Hay una realidad. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y Jesús dijo en otro versículo, dijo, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y la fe, cuando uno mira el significado, significa la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? La certeza que usted tiene que tener en su vida, en su corazón, que usted tiene a alguien que le va a ayudar en cualquiera de las situaciones que usted esté viviendo. Alguien que va a estar con usted en todos los problemas que usted tenga. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando usted esté en el hospital, cuando no esté en el hospital, cuando usted esté en una fiesta, cuando no esté en esa fiesta, siempre estará con su vida para ayudarnos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia el que tiene a Dios y el que no lo tiene? La diferencia del que tiene ese Dios que tenemos nosotros y el que piensa que en la tumba se acaba todo. La diferencia es que la vida es diferente para ambos. Cuando usted tiene a Dios en su corazón y usted sabe que Jesucristo está con usted, usted sabe que usted puede atravesar por cualquier situación. Como dice la palabra en Isaías capítulo 41. Correrán, no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Hay otra palabra en la Biblia que dice, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Estás pasando por el fuego. ¿Cuántos están pasando por el fuego a veces? Todos. Estamos pasando a veces por el fuego y decimos, Señor, estoy caminando por el fuego,
Pero vemos que la llama está ardiendo alrededor suyo, pero en usted no arde. Alrededor suyo usted siente el calor, usted siente la presión, usted siente la lucha, pero el fuego en usted no puede arder porque Dios no lo permite. Cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que esto ya sucedió también. Sadrac, Mesac y Abednego, ellos decidieron servir y seguir a Dios y no adorar ninguna estatua. Y el rey se enfadó muchísimo con ellos y los echó al horno de fuego, pero no un horno de fuego normal. Aquello era una fiesta ese día. Iban a quemar gente, personas, y aquello era una fiesta. Estaban todos reunidos, expectantes de lo que sucedía. Pero este rey calentó el horno 7 veces más de lo que lo había calentado normalmente. Así que quiere decir que este horno, si antiguamente la persona entraba y se quemaba y se descomponía, imagínese usted 7 veces más. ¿Qué significa en la Biblia el número 7? Completo, perfecto. Quiere decir que calentó el horno de tal manera que lo que cayera allá adentro, al momento el fuego lo desintegraba. Y estos 3 hombres cayeron ahí dentro. Puede buscarlo por internet, les recomiendo que lo busque. La película de Daniel, aparece la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Y es real, cayeron en el fuego. Lo único que se quemó fueron las ataduras que los sujetaban. Y ellos pudieron experimentar, caminar por en medio del fuego. Cuando este rey lo vio, porque al parecer el horno, ese horno era hacia abajo, donde podían verlo ellos, o tendría alguna abertura donde se podría ver, no lo sé exactamente. Pero cuando él vio dentro del horno, él preguntó, dijo: ven acá una pregunta, ¿no habían echado en el horno 3 personas? ¿Por qué veo yo 4? Y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién estaba allí en el horno de fuego? Estaba Jesús. Jesús estaba allí, por eso en Apocalipsis nos dice: el que tiene los pies como bronce bruñido. ¿Por qué es? Por el fuego. Jesús estaba allí en el horno, libertándole a ellos de esa muerte tan terrible, ese horno de fuego. Entonces, ¿por qué a veces dudamos que Jesús está con nosotros? Él está con nosotros, aun cuando tú no lo veas, porque cuando lo fueron a echar a ellos al horno, echaron 3. Pero apareció en el momento justo y preciso quien debía aparecer. Cuando a Daniel lo echaron en el foso de los leones, también por serle fiel a Dios, y a veces atravesamos luchas, pruebas en nuestra vida, tan solo por serle fiel a Dios y agradar a Dios. Pero acuérdense que en el mundo tendremos aflicción, pero la eternidad nos está esperando a todos. Cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones, la expectativa de aquellos que le tendieron la trampa a Daniel para echarlo era que los leones, ellos sabían que esos leones tenían hambre. Ellos sabían que esos leones que caían ahí adentro se lo comían. Pero en el momento donde Daniel fue echado a los leones, dice la Biblia, el Señor, dicho por el propio Daniel, mandó su ángel y le tapó la boca a los leones. Pero Dios nunca deja las cosas al azar. Cuando el rey se levantó al día siguiente, fue a llamar a Daniel y Daniel le dice: rey, el Señor envió su ángel y tapó la boca a los leones. Pero el rey, ¿qué hizo? Enfadado y enojado con aquellos sinvergüenza que le tendieron la trampa, les dijo: tráiganlos a ellos y a su familia. Cuando los echaron en el hoyo, dice la Biblia que no habían tocado el suelo y ya los huesos se sentían como los leones los estaban desmenuzando. ¿Qué nos muestra eso? Que los leones sí tenían hambre, no era obra de la casualidad. Cuando Israel fue a atravesar el mar, hay científicos que intentan desmentir lo que Dios hizo.
Intentan desmentir y dicen que Israel pasó en seco porque hay un viento que cada cierto tiempo pasa por ahí, por ese mar, y ese viento hace que las aguas se dividan. Perfecto, está muy bien, maravilloso, se lo compro. Pero y ahora respóndame, ¿dónde se ahogaron los egipcios? ¿En qué agua se ahogaron? Si el mar se recoge de una manera natural y pasó Israel, Egipto también debía haber pasado, ¿no? Pero sin embargo vemos que la Biblia nos muestra, y es la realidad, que Israel pasó en seco, y cuando llegaron a la otra orilla, los egipcios estaban dentro, y Dios le dijo a Moisés: ahora manda que las aguas vuelvan a su lugar. Y en esas aguas se ahogaron todos, los generales, los soldados, los lugartenientes, todo el ejército de Faraón se ahogó en aquellas aguas. Hasta hoy hay evidencia científica de que en ese mar hay carros egipcios ahí abajo metidos. Eso demuestra que la palabra de Dios no es mentira. En Sodoma y Gomorra lo mismo. Científicamente está demostrado en la parte donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra de que hay tanto nivel de azufre en ese lugar que no crece ni la hierba. Y históricamente nos muestra que ahí en ese lugar no es que el azufre llegó por obra de la casualidad. En ese lugar habían ciudades, y habían ciudades muy prósperas económicamente, pero vivían muy lejos de la verdad y muy lejos de Dios. Y Dios hizo juicio a aquellas dos ciudades y mandó fuego y azufre del cielo, y la evidencia está. El arca, hay evidencia científica de que el arca de Noé existe en el monte Ararat. En Estados Unidos ahora hace creo que un año o dos hicieron una réplica del arca de Noé como es en la Biblia, como está en la Biblia. El tamaño, las dimensiones y todo, claro, por supuesto los animales supongo que serán marionetas, pero sí hicieron una réplica exacta de las dimensiones que tenía el arca, para que las personas fueran y la visitaran como un ejemplo para predicarles el evangelio. Hermanos, una cosa sí les digo, y con esto termino: en la tumba no se termina todo. Hay un Dios que vino, se sacrificó, entregó su vida por nosotros, dio su sangre para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. ¿Usted sabe por qué podemos tener únicamente salvación a través de Jesucristo? Porque nadie más pagó la deuda que teníamos nosotros. Jesucristo con su sangre pagó la deuda. Por eso dice la Biblia que el acta de los decretos que nos era contrario, lo dice la Escritura, Jesucristo la clavó en la cruz y la borró, la anuló Jesús. Por eso solamente podemos encontrar salvación a través de Cristo, porque Él fue quien pagó la deuda. Él pagó la deuda con su sangre. Nuestro lugar era allí. Por eso la Biblia dice que en la antigüedad el que pecaba moría. Realmente el pecado merece la muerte de la persona, pero por la gracia y la misericordia de Dios ya Jesucristo pagó el precio. Él pagó el precio que tenía que pagar por nosotros. Por eso un día cuando estemos delante del Señor y los libros sean abiertos, porque la Biblia habla de esto también, de que los libros serían abiertos. Hay libros en el cielo escritos con todo lo que hemos hecho nosotros, desde que nacemos hasta que nos vamos. Y lo dice la Escritura. Algunos tendrán un librito pequeñito, no ha hecho mucho, pero habrán otros que tendrán una enciclopedia. La diferencia entre unos y otros será la siguiente: si verdaderamente aceptaste a Cristo en tu corazón, lo tuviste como Señor y Salvador y te arrepentiste, que arrepentirte significa cambiar de dirección. Arrepentirte significa cambiar de dirección. Entonces cuando estés delante de Dios tendrás quien te defienda. Tendrás a Cristo que dirá: Él fue de esta manera, de la otra y de la otra, pero se arrepintió, cambió su vida. Yo di mi vida por Él. Yo borré sus pecados
por tanto puede entrar a la vida eterna. Pero imagínese si usted llega a un juicio y usted no tiene un abogado que lo defienda. Si usted llega a un juicio y no tiene abogado que lo defienda, usted es condenado seguro. O yo. Porque ¿quién no va a un juicio? ¿Quién va a un juicio si no llega un abogado que lo defienda? Y el juicio en el cielo se manifiesta de esta manera. Satanás como ángel acusador, Dios como juez y Señor del universo, y Jesucristo como abogado. A aquellos que no han abierto su corazón a Jesús, cuando estén delante del Señor, no tienen abogado. Por eso el acusador o el fiscal, que es como se conoce, le dirá: este no tiene defensa, me lo llevo a la cárcel. Por eso dice la Biblia: allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque en ese momento, cuando la persona muere, yo se lo decía también a estas personas, usted tiene libertad de decisión mientras está aquí, en el estuche. Una vez que abandona el estuche, ya no decidimos. Una vez que salimos del estuche, ya hay quien toma decisiones por nosotros. Y ese que toma decisiones por nosotros es Dios. No hay otro. Crea o no crea, lo quiera entender o no lo quiera entender, lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar. Quiere decir: este pastor está loco, lo que está hablando es sandeces. Un día, cuando estemos delante del Señor, todos y cada uno nos daremos cuenta que no estábamos hablando tontería. Estábamos hablando la verdad. Ahora, ¿cómo podemos entender que esto es verdad? Porque Jesucristo, que vino desde allí, nos lo contó. A veces mucha gente dice: no, nadie viene de los muertos a contarnos nada. Nadie viene de los muertos a contarnos. Nadie resucitó y vino de los muertos a decirnos. No, sí vino uno, Jesucristo. Vino y nos los dijo. Por eso, hermanos, en esta mañana debemos, y la enseñanza de esta mañana es la siguiente: buscar la información. Busquemos, indaguemos, busquemos el conocimiento, busquemos la verdad y no seamos marionetas. Amén. Que Dios le bendiga, es mi deseo en esta mañana. Amén. Y yo quisiera pedir a todos que nos podamos poner en pie.